7:19 de la mañana. Tengo que darle la bienvenida. Vamos a cambiar el tono de la información. Le voy a dar la bienvenida al buen analista político, politólogo de la Universidad Católica, el señor Fernando Tuesta Soldevilla. Y con él, por supuesto, vamos a analizar todo lo que está pasando en nuestro país. La noticia política de la semana, Fernando, ha sido la detención, la prisión preventiva ya de 36 meses de Keiko Fujimori. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mila? Gracias por la invitación. Quiero que veas con nosotros un informe de esta primera noche que está pasando Keiko en el penal. Va a permanecer en un ambiente aislado, ¿no es cierto?, pero sin ningún privilegio. En el penal anexo de Chorrillos vamos a conocer los detalles de sus condiciones de reclusión y la pregunta que le dejo en el aire mientras Fernando ve este informe es si creyó alguna vez que padre e hija iban a estar en esta situación. Veamos la nota. Llegó hasta el penal anexo de mujeres en Chorrillos con varias bolsas y paquetes que contenían todo lo necesario para que la estadía de Keiko Fujimori en prisión sea lo más cómoda posible. ¿Qué es lo que estás viendo? Cosas básicas, como estás viendo, frazadas, mantas, ropa básica que pueda necesitar en estos días, ¿no? La abogada Juliana Loza necesitó ayuda extra para trasladar los enseres que su defendida necesitará durante su encierro, como útiles de aseo y hasta medicina para curar una afección en la garganta. Además dio detalles de las primeras horas de reclusión de la lideresa de Fuerza Popular. Ella ha comido lo que ha comido toda otra interna común acá. Ella no necesita ni ha requerido ningún tipo de privilegios. Ha comido lo mismo que ha comido las otras internas. Fujimori y Gucci se encuentran en el penal anexo, en un espacio aislado y sin contacto con otras reclusas como medida de seguridad. Precisamente el mismo ambiente donde estuvo recluida Nadine Heredia. La abogada de Keiko ha señalado que el lunes apelarán los 36 meses de prisión preventiva que ordenó el juez Concepción Carguancho. Iniciado el trámite, la audiencia para evaluar este pedido sería programada en aproximadamente 3 semanas. Fernando, ¿imaginaste ver alguna vez estas imágenes? El padre de Keiko está internado, lo sabes. Si sale de la clínica tiene que ir rumbo a la Diroes. Hoy su hija mayor está internada en Chorrillos. ¿Imaginaste este capítulo en la historia de la familia Fujimori? No, para nada. Creo que nadie, además. Julio del año 2016, ella había perdido por escasos miles de votos, tenía 73 congresistas, era la política con mayor aprobación en el país. El poder que se ejerció en relación al Ejecutivo era, como sabemos, bastante pronunciado. Era la mujer más poderosa del Perú. Era la mujer más poderosa, efectivamente, y su partido en principio era considerado el más organizado, el de mayor influencia que en principio se pensaba también incluso en los ámbitos de la justicia. En consecuencia, yo creo que esto no solamente es sorprendente, sino que va a terminar casi el año con un año recargado de noticias sorprendentes, ¿no? Ha sido un año judicial, ¿no? Ha sido un año, sí, efectivamente, pero además un año recargado en donde la intensidad del conflicto entre los poderes solo nos puede recordar y remontar justamente a los años vividos por el padre, allá por el año 92. Y cuando se inició este periodo en julio del año 2016, recordaba en alguno de los artículos que este es un momento clave para la historia de Perú, porque tenemos que superar algo que no habíamos podido hacerlo a lo largo de la historia, es decir, tener un Congreso con una oposición mayoritaria
y poder justamente cruzar, digamos, el periodo de 5 años sin que ocurrieran hechos como la quiebra del Estado de Derecho o la salida del presidente de la República o el cierre del Congreso. Y sin embargo, estamos a la mitad del periodo. Y todo sigue convulsionado. Y todo sigue convulsionado. Yo creo que nadie, de manera obviamente segura, puede señalar que las cosas van a terminar con el encarcelamiento o la prisión preventiva de Keiko Fujimori. ¿Cuál fue el error de Keiko? Varios creo, pero el principal, para empezar, es una lectura de lo que había ocurrido en el año 2016. Para empezar, atribuir su derrota a un acto de terceros, ¿no? Con toda competencia política y por el poder y a través de elecciones, obviamente lleva a una serie de circunstancias sobre el manejo de la campaña, en fin. Pero esto le llevó no solamente a no reconocer a el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, sino actuar en consecuencia, vale decir, hablar incluso de fraude. Eso ya es un elemento que la llevó a señalar cuáles eran sus enemigos políticos, ¿no? Y se ha actuado de esa manera. 73 congresistas le otorgaban a ella un poder enorme. Administrar ese poder no ha sido justamente, no lo hizo de la mejor manera, sino a todas luces y además de cara a la opinión pública, el abuso de este poder. Recuerda además que en su primer mensaje dijo que ella iba a gobernar a través del Parlamento. Así es. En este reconocimiento público de que PPK ha ganado, le desea suerte a él y a sus seguidores, ¿no? Así es. Pero además un tema importante, si uno ve, digamos, el menú de candidatos que había en el 2016, y uno lo pone en una línea de continuidad, digamos, de izquierda y derecha, la distancia entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori no era amplia. No, claro. No era amplia. El mismo PPK, ¿te acuerdas que reconoció que ganó raspando la olla? Pero no me refiero solamente a resultados, sino en términos de cercanía, digamos, programática. No, obvio. Pero era muy cerca, ¿no? Sí. Es más, tú tenías ministros que pudieron haber estado en un gabinete de Keiko Fujimori. Entonces, ¿qué le ganó? Le ganó la piconería, la frustración, la desazón de haber perdido. Ella interiorizó la idea de que en realidad le habían robado en la elección, ¿no? Y aparecieron una serie de mitos acerca de la elección, por ejemplo, de los policías y los militares, que se lo siguen repitiendo hasta ahora, no hay ninguna evidencia. Bueno, ahora mencionan a Cavazza, ¿no? Bueno, en el caso de Cavazza, a quien además conozco bien porque yo firmé la resolución de su cese en el año, fines del año 2000, conozco sobre esa mafia, pero también tenía que ver con la actuación de la OMPE, que nada tenía que ver Cavazza en el 2016 porque claro, Cavazza aparece... ¿Cómo es posible que PPK contratara a Cavazza, ¿no? Es lo que dicen los rumores. Pero bueno, ese es otro tema. Mi otra pregunta directa, ¿crees, como dicen los fujimoristas, que Keiko es una presa política? Bueno, es cierto que hay un proceso, en todo caso, percepciones de que la justicia se ha politizado y la política se ha judicializado, que es la otra cara también, ¿no? Yo creo que hay algunos, bueno, yo no soy penalista, ni mucho menos, pero en todo caso han armado, digamos, una denuncia, el fiscal, que va más allá de lo que en principio se había mostrado para solicitar la prisión preliminar. Bueno, esa es una discusión. Siempre va a aparecer cualquier político de esa altura, sea PPK, sea Ollantumala, etcétera, siempre va a aparecer como una persecución política. Los fujimoristas dicen, Nadine Heredia, Barata dice que le da plata en mano, que le da cash, y Concepción Carhuancho le da 18 meses de prisión preventiva. Keiko Fujimori, Barata dice que nunca le ha dado, que no es que no la conozca, la conoció cuando era chica, que nunca han hablado de plata, que no sabe si la plata que le dio le cayó o no, pero que sí se la dio a Yoshiyama y que se la dio a Bedoya, pero que con ella no habló de plata y le dan 36 meses. Bueno, son decisiones del juez. Acá lo que, en términos políticos en realidad,
señalaba que cualquiera de los casos de un líder de un político de esa altura, siempre puede ser pensado en términos de persecución política. Pero ¿quién persigue? Ese es el tema. Porque la idea de la persecución es que de alguna manera los jueces forman parte también, entonces, de una campaña orquestada, organizada a través de quien tiene el poder. Alan García lo ha señalado a Vizcarra. Ya, por ejemplo, entonces ahí viene la asociación con Vizcarra. Uno puede preguntarse, ¿qué partido en este país en los últimos tiempos ha tenido influencia o puede haber tenido influencia en el Ministerio Público y el Poder Judicial? Siempre se habló del APRA. Bueno, tú lo has dicho. Incluso el caso de Fuerza Popular. ¿Tenía los recursos de poder el presidente de la República como para poder hacer eso? El presidente de la República tiene un nivel de apoyo, recién ahora el 28 de julio. Antes era considerado un presidente débil, carecía de apoyo de todo tipo. Claro, pero Vizcarra consigue apoyo cuando se enfrenta al Parlamento. Ya, pero el apoyo es un apoyo de opinión pública. Una cosa es tener un apoyo de opinión pública y otra cosa es tener los recursos suficientes como para presionar de manera directa o indirecta, como para que además el juez y los fiscales actúen en la dirección que se ha hecho. Claro, es bien curioso porque Chávarri lo induce de alguna manera. Dice que aquí hay cuando José Domingo Pérez, después de esta resolución del juez Richard Concepción Carguancho sale, uno pensaba que iba a decir, pues, no, ha habido un debido proceso, es el triunfo de la justicia, es una larga investigación del ministerio, ya, lo que tú quisieras pensar. A mí me sorprendió cuando lo primero que dijo fue que se vaya Chávarri, ¿no? Y entonces Chávarri luego le contesta, ajá, aquí hay una interferencia desde el gobierno por el caso Chinchero. Y se une a eso para empatar todo, para que el señor Tuesta pueda contestar. Por favor, Rolo, pon el tuit de García, porque García ayer lo dice con todas sus letras. Dice, el fiscal de la Nación denuncia que el fiscal Pérez tiene interés político coordinado con el gobierno. Se ha politizado la justicia. ¿Es un golpe de Estado? Pregunta García. Siguiente tuit. El presidente y su primer ministro, después de encarcelar a Keiko Fujimori, exigen al Congreso expulsar al fiscal de la Nación. Han politizado la justicia, es un golpe. Y el siguiente tuit del expresidente. El miedo al tema Chinchero inició la guerra a Chávarri, luego al Congreso y después la coacción judicial a la mayoría. ¿Qué o cuánto ocultan los ministros de PPK? Muy bien, ¿cuál es tu comentario, Fernando? Bueno, el expresidente García debe saber cómo se manejan esas cosas entre ministros, que parece que él en todo caso lo conocía o sabe cómo se hace. Pero, nuevamente, la idea entonces es que el juez Carguancho y el fiscal Domingo Pérez son manejados por el primer ministro y el presidente, que en realidad en el fondo lo que temen es que ellos sean procesados y más tarde juzgados por el tema de Chincheros. El fiscal de la Nación está involucrado en un tema, en todo caso, así se señala, de los cuellos blancos. Y en otros temas también, y que ya se suman una serie de acusaciones que no tienen que ver con carácter político. Que él ha tenido el apoyo de Fuerza Popular en el Congreso es más que evidente, o en todo caso hay indicios claros de que esto sea así. Entonces, que el señor Domingo Pérez haya salido a decir sobre la situación del señor Chávarri es una manifestación de los conflictos que hay evidentemente en el Ministerio Público. Pero lo que no ha hecho el señor Domingo Pérez es que el señor Chávarri en realidad responde a Fuerza Popular y al expresidente Alan García, no ha ido por allí. En todo caso, sí cuesta o llama la atención un fiscal de la Nación involucrado en declaraciones de esta naturaleza. Y en realidad han habido fiscales que han sido cuestionados, que no gustó, algunos más o menos. Pero yo no recuerdo ninguno de este nivel y solo comparable realmente con la señora Blanca Nelia Colás. ¿Recuerdas a un presidente y a un primer ministro que pidan la cabeza de un fiscal?
o sea, de manera tan consecutiva, porque Villanueva, sí, durante la audiencia, dice que supedita el diálogo con Fuerza Popular, porque podría ser con cualquier fuerza del Parlamento, dicho sea de paso, si solo le entregan la cabeza a Chávarri. Claro, no lo hubo porque tampoco hubo un fiscal de esta naturaleza. Pues. Y eso es claro. Y en relación... O sea, ¿a ti Chávarri te parece el calco de Blancanel Díaz Colán? No he dicho eso. Te pregunto. No ha habido ningún fiscal que ha estado, digamos, en el ojo de la tormenta y con declaraciones de esta naturaleza, de alto calibre político desde aquella época. No estoy diciendo, por lo tanto, que son iguales, porque en el caso de Blancanel Díaz Colán era claramente involucrada, comprometida y demostrada de la mafia articulada. Pero Chávarri te podría decir, no ha habido nunca en la historia reciente un presidente que desde saque del primer día ni siquiera me dé la presunción de la inocencia y la posibilidad de la duda, y que ni siquiera asista. Es que acá no hay presunción de inocencia, esto no es un juicio, eso son declaraciones políticas. Ya lo han juzgado a Chávarri. Son declaraciones políticas, ¿no? Por eso, no se ha politizado toda esa relación entre los poderes. Es que la separación de poderes existe hoy. A ver, unas cosas son declaraciones políticas, otra cosa es separación de poderes. Separación de poderes tiene que ver con que tú, en todo caso, si dices que esto no existe, demostrar que existe un nivel de subordinación clara, demostrable, de un poder hacia otro. Y nuevamente repito, tú puedes articular un poder que sujeta al otro solamente en 3 meses, cuando en realidad has tenido en otros casos un nivel de influencia mayor, que no solamente de meses, sino de años, porque bien estás interesante hablando, tu análisis. porque además termino con la idea, porque estamos hablando no solamente de percepciones y que alguien se coloque en un lado o en otro, estamos hablando en algunos casos de jueces y fiscales comprometidos, o en todo caso señalados, con sus inclinaciones o incluso militancias políticas, no formales probablemente, al interior del Ministerio Público y el Poder Judicial. Ya, pero bien son cosas distintas, bien interesante tu postura, porque cuando Chávarri entra al Ministerio Público como fiscal, evidencia la lentitud en Lavallato. Y prácticamente pues hace toda una crítica entre líneas y de manera abierta al sacar a Hamilton Castro y empoderar a Vela. Y entonces cuando lo acusan de topo fujimorista, lo que yo siempre pregunto es si él hubiera sido topo, lo hubiera sacado a Pérez, pues. No lo hubiera puesto en el equipo de Vela. O sea, el gran momento, la gran oportunidad que tuvo Chávarri para librar a Keiko, incluso de esta prisión, fue el momento en que él une la Procuraduría de Corrupción con lavado. Es que y entonces ahí lo mete. La cosa no es, creo, tan simple, porque en realidad los caminos se van estrechando y la capacidad de decisión es cada vez menor. El fiscal de la Nación de ahora no es el mismo de hace 3 meses y 4 meses, que tenía cierta posibilidad, cierto margen de maniobra que lo tiene hoy día. Entonces... Pero lo primero que hace es unir Lavallato y criticar a Sánchez, pero además dice que Sánchez ha dejado de analizar Chinchero. Entonces es lo que todos dicen, ojo, de repente Vizcarra tiene miedo de que le empiecen a abrir todo Chinchero. Eso está insinuando García. Probablemente tenga miedo, pero ese no es el tema. Acá muchos tienen miedo. Yo creo que todos tienen miedo. Porque el expresidente García en realidad arremete y construye una narrativa también por temor. ¿Tú crees que el expresidente García, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el mismo Ollanta Nadine Heredia, Susana Villarán, etcétera, no tienen miedo ahora? Todas sus declaraciones van en un sentido o en otro. Es decir, pueden considerar que pueden recorrer el mismo camino que lo ha recorrido justamente Keiko Fujimori, que van a un proceso de esta naturaleza y pueden parar en la cárcel. Eso no es poca cosa. Además, una cosa es prisión preventiva, pero nada de ello quiere decir que no puede ser procesado y con las consecuencias que eso puede tener en general en su vida, no solamente política, sino personal, ¿no? Y familiar. En consecuencia, sí, yo creo que todos tienen miedo. Este es el momento del miedo, y ahí es donde se exacerban también las decisiones políticas y los errores políticos
que creo que pueden tener incidencia no solamente en ellos, sino lamentablemente en la vida de todos los peruanos, pues estamos hablando de quienes de una u otra manera detentan el poder o aspiran al poder o tienen influencias en el poder. Muy bien, muchísimas gracias, señor. Yo sé que usted tiene que ir a una entrevista con su amiga Rosa María Palacios, así que tengo que liberarlo para que pueda cumplir con su con compromiso. Yo sí creo que los compromisos es todo fair play, ¿no es cierto? Voy a las entrevistas. Por no supuesto, y usted va a todas las entrevistas. Eso es lo que a mí me gusta de Fernando, que es un analista que atiende a todos los periodistas. Por eso le agradezco siempre. No, gracias a ti, Miguel. Fernando, espero poder seguir entrevistándote en los próximos días porque esto recién comienza. Sí, ya viene duda, la comisión Lavallato. Sí, uff. Eso es el martes, así que Fernando, ahí hay mucho pan por rebanar porque hay una acusación seria contra Toledo, Ollanta, PPK, pero García, el martes lo volveremos a escuchar a Fernando Tuesta Soldevilla. Muchas gracias por su tiempo, tengo que liberarlo de verdad porque tiene un compromiso periodístico y ahora sí, ¿a dónde vamos, Rolo? Muy bien, no cae